hay que partir de un objetivo bien claro, de entender qué quiero como porcicultor. Quiero mejorar ganancia de peso, quiero disminuir mortalidad, quiero aumentar el peso de lechones al destete. Con el uso de antibióticos el día de hoy, nuestro objetivo no es reemplazar, nuestro objetivo es potencializar. A futuro esperamos que sea un reemplazo, pero hoy actuamos en el animal. Hoy actuamos en el animal, no en el patógeno. Entonces, trabajar de la mano con esto directamente nos va a llevar a un mejor número productivo. Ese es específicamente el cómo identificar que una herramienta funciona o no. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre desafíos de la porcicultura en México y para eso tengo la suerte de presentarles a Antonio Ramírez Flores. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Admiro mucho el trabajo que hacen para democratizar toda la ciencia que hay detrás y apoyar a la porcicultura en estos foros más abiertos de charlas. Bueno, y hoy te toca a vos contribuir un poquito a esa causa, así que para los que no te conocen, Antonio, siempre pido lo mismo, que se presenten, que nos cuenten un poquito del background profesional que tienen y el rol que desempeñás en la actualidad. Vale, sí, muchas gracias, con todo gusto. Mira, mi trabajo, mi camino en la parte de nutrición empezó hace unos 10 años. Cumplí 10 años este año. Soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Empecé en la parte de producción con ganado lechero. Me permitió en su momento identificar muy bien todo lo que enfrentamos en granja. De ahí estuve 4 años trabajando con una empresa internacional especializándome en la parte de nutrición, en la formulación de premezclas y alimento terminado, en porcicultura sobre todo, viendo cómo es que cada nutriente afecta el desempeño de cada uno de los artistas que participan en la nutrición animal. Después, 5 años estuve como nutricionista y formulador para otra empresa internacional, esta vez trabajando en rumiantes y monogástricos. Ahí, bueno, al final me permitió observar la diferencia entre especies y las similitudes que tienen también. Actualmente hoy me desempeño como consultor especializado en minerales y fitogénicos para Trout Nutrition. Bueno, esta perspectiva realmente me ha abierto a ver la nutrición desde diferentes aspectos, no solamente quedarse con una sola ideología, sino ver muchas capacidades que tenemos hoy en día como nutricionistas. Muy bien. Y Antonio, a vos te toca visitar sistemas de producción, básicamente dar ese tipo de servicio técnico y todo comienza por entender cuáles son esos desafíos, ¿no?, con los que uno se encuentra cuando visita las diferentes granjas. En tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que encontrás en la industria porcina como para dar un poquito de pie al episodio y ver después cómo resolverlos, ¿no? Sí, bueno, mira, hoy de hecho yo creo que la porcicultura realmente en México tiene todo para liderar. En realidad, si somos muy estrictos, la respuesta y el primer gran desafío no está en granja, está en un reto un poquito más arriba de nosotros. La principal ventaja que tenemos en México es la ubicación, tenemos acceso a mercados en Asia, un socio comercial muy importante en el norte, y a la par es una época de retos y contrastes porque aunque es nuestro socio comercial más grande, también representa uno de los retos cuando importamos carne de cerdo al mercado y nos mueve el precio en todos lados, ¿no? Nuestros grandes retos, la presión sanitaria también, si bien estamos libres de enfermedades como la peste porcícola africana, en realidad sigue siendo un fantasma latente para nuestra región, que nos exige estar siempre con controles muy altos de bioseguridad. Por otro lado, convivimos con enfermedades como el PED o como el PIRS, que eso ya es de nuestro día a día. Y pues bueno, realmente nos golpean fuertemente en la rentabilidad. Un brote de PED, tú sabes, puede acabar con el 100% de la población en lechones en lactancia. Entonces, realmente es convivir con estos retos. Nos exige cada vez ser más eficientes. El mercado también exige reducción de antibióticos. Los importadores también nos piden esta parte de evitar utilizar promotores de crecimiento como son antibióticos y al final todo se resume a materias primas, ¿no? Nosotros no podemos controlar el precio del maíz, pero sí controlamos cuánto de ese maíz se transforma a carne. Entonces, la única solución que nos queda es ir siendo cada vez más eficientes, buscar las herramientas que nos apoyen a este objetivo, ¿no?
como productores. Y como nosotros como asesores también estamos enfocados en buscar la eficiencia. Sí, no, hay desafíos en común y después hay varias maneras de tratar de superarlos, ¿no? Y siempre apuntando a esa productividad, rentabilidad y abordar las diferentes enfoques. Y una cosa que te iba a preguntar es, vos mencionaste que sos especialista hoy o que tenés una función más relacionada con la aplicación de ciertas tecnologías y demás. Y me interesa saber en qué momento entrás vos a brindar tu servicio, que hay algún tipo de mapeamiento dentro de la empresa, ¿no? Dentro de Travel Nutrition, de las oportunidades y te abren una puerta a vos y ahí vos entras con algún tipo de auditoría. ¿Cómo se maneja en esa parte? Claro, mira, yo creo que hay que entender que no soy solo yo, somos un equipo bastante amplio de profesionistas especializados en varias áreas. Yo retomo la parte muy cerca de nutrición mineral bueno, fitogénicos, pero abordamos siempre cada caso como un estudio clínico, ¿no? Hacer un diagnóstico, ver qué tienen, ver qué retos se enfrenta en la unidad de negocio y de ahí optamos por la mejor opción. Puede ser que sea un aditivo, puede ser que sea mejora de manejo, puede ser que sea un reto sanitario, inclusive puede haber soluciones en otras compañías que puedan ayudar al productor a salir más adelante, ¿no? Al final la meta es siempre buscar pues pues lograr los objetivos del porcicultor, apoyarlo a crecer en este mercado y su éxito está definido y está implícito nuestro propio éxito en el de ellos, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Entonces, realmente comenzamos con un análisis muy general de granja para determinar variables, conversión alimenticia, ganancia de peso, mortalidad, y de ahí partimos para entender raíces, causas de cada uno de ellos y medir el impacto que podemos tener, ¿no? Una vez que te llaman a vos para acercar tu conocimiento y obviamente las soluciones de las cuales disponen, ¿cómo decidís el mejor producto para cada situación? Entiendo que trabajan con diferentes tipos de tecnología, llámese secuestrante de micotoxinas, ácidos orgánicos, fitogénicos, entre otros. ¿Cuál es ese mapeamiento o esa lectura del escenario que vos haces para decir, bueno, esto puede llegar a servir para tal cosa, esto para tal tipo de desafío? Claro, yo creo que siempre hay que partir de un objetivo bien claro, de entender qué quiero como porcicultor. Quiero mejorar ganancia de peso, quiero disminuir mortalidad, quiero aumentar el peso de lechones al destete. Si tú tienes un punto crítico en el que ahorita estás sufriendo, de ahí podemos ver cuál es la opción a seguir, ¿no? Probablemente un reto sanitario como PIRS o PET, que es algo a lo que ya estamos acostumbrándonos cada vez más. Bueno, si la opción es un tratamiento de antibióticos, si la opción es probablemente una opción de fitogénicos, una carga muy fuerte de minerales para disminuir patógenos a nivel intestinal. O sea, puede ser diferentes opciones en base al objetivo que tú tengas, ¿no? Si te centras más en cerdas, en los vientres, si quieres probablemente disminuir tasas entre estros, bueno, también es otra opción a la que podemos ver. Si hay temas de cerdas con un control de peso complicado, podemos arraigarlo probablemente a un problema diferente, si es micotoxinas, si es una deficiencia por la fuente de minerales que se está utilizando. Hay una gama muy amplia, tú sabes que en esta parte no podemos ver a la granja como un solo objeto, es algo que tenemos que ampliar nuestra visión, nuestro panorama para entender cada uno de los diferentes parámetros, cómo influyen y cuál es la raíz causa. Al final incluso puede ser un tema de manejo, ¿no? Probablemente horarios de alimentación, inclusive hay granjas donde el problema real, aunque tengan el mejor alimento del mundo, el problema real era que el comedero no podía abastecer el alimento completo, entonces si no lo puede comer no sirve de nada, ¿no? De ahí partimos. Muy bien, muy bien. Y acá hay cantidad de estudios. Yo sigo porque muchos se desafía, por así decirlo, en la universidad en donde yo estudié. O sea, hay cantidad de estudios relacionados con ABC4 o acid binding capacity, ¿no? Esa capacidad de quelar el ácido, ¿no? Gástrico de los alimentos y complementos o suplementos como pueden llegar a ser ácidos orgánicos, el efecto que tienen. También en relación a la sustitución o el reemplazo de antibióticos mediante dosis farmacológicas de minerales. Hay mucho que se está haciendo, mucho que estamos aprendiendo. Y después entra la parte de los fitogénicos, que eso es, yo digo que es un mundo aparte porque hay cantidad de principios activos entre los fitogénicos. Entonces, te quiero aprovechar un poco para que nos cuentes de qué hablamos cuando hablamos de fitogénicos
y qué tipo de categorías tenemos o qué tipo de efectos podemos llegar a encontrar en ellos. Sí, gracias, Leandro. Para entender un poquito esta estrategia, debemos ir más allá de la idea básica. Normalmente cuando nos referimos a fitogénicos pensamos de inmediato en ácidos orgánicos. Un ácido orgánico sí es un tipo de fitogénico, pero no todos los fitogénicos son ácidos orgánicos. Es como comparar un motor antiguo muy potente con un motor nuevo que ya tiene turbo, que desempeña diferente y normalmente va enfocado en solventar dos o tres, enfocado en dar una solución a diversos problemas. Entonces, partiendo de ahí, hoy en día los fitogénicos podemos hablar de un fitocomplejo al juntar dos o tres bioactivos diferentes para poder atacar eh, un problema multifocal. Sustancias como bioactivas como aceites esenciales, flavonoides, saponinas, taninos o polifenoles forman parte de toda esta gama de fitogénicos y su modo de actuar va a depender mucho en base a lo que tú lo quieras enfocar. Generalmente actúan de tres formas diferentes. La primera como control de patógenos, algunas sustancias bioactivas como el carbacrol que viene del orégano o el cimaldehído de la canela, están muy enfocados a desestabilizar las bacterias, la membrana de las bacterias dañinas, como la E. coli o el Clostridium. Entonces, en altas concentraciones pueden tener efectos a nivel intestinal que rompen estas membranas, las destruyen sin atacar células positivas. Entonces, al final puede ser una estrategia bastante fuerte para reducir la adición de antibióticos o la cantidad o funcionar en perfecta sinergia. Otro mecanismo de acción bastante fuerte es la barrera intestinal. La barrera intestinal es normalmente el cerdo toda su vida lidia con un nivel de inflamación a nivel intestinal provocado por patógenos, por toxinas. Es como una herida que no deja de sangrar todo el tiempo. Entonces el cerdo de manera inconsciente distribuye nutrientes y energía a estar lidiando con este proceso de manera interna en lugar de aprovecharlo para crecer. Hay algunos fitogénicos, como pueden ser los polifenoles, que precisamente van enfocados a fortalecer esta barrera intestinal, a generar algunas reacciones a nivel intestinal que disminuyen o bloquean la inflamación, estimulando algunos receptores. Entonces el cerdo lo enfocamos a precisamente este proceso, esta energía que se está yendo hacia la inflamación, enfocarlo a lo que realmente debe ser, que es producir leche para la cerda, que es estar con otro objetivo. Y finalmente la digestión, los fitogénicos son una excelente herramienta para promover una mejor digestión. Al estimular algunos receptores en el intestino, se promueve que el páncreas libera algunas enzimas como proteasas o amilasas que al final nos ayudan a una mejor digestión del alimento. Entonces, de esta forma atacamos de manera multifocal la inflamación, la digestión del alimento y la salud intestinal. Todo esto es más que una herramienta de las diversas que tenemos para poder ser cada vez más eficientes. Al final creo que el mensaje es buscamos la eficiencia, buscamos cómo sí ser mejores al producir un cerdo, al producir cerdos para poder obtener la mejor ventaja, ¿no?, en el mercado. Y cómo, más allá de cómo actúa cada uno, ¿no? ¿Cómo evaluamos la potencial implementación de este tipo de tecnología? Yo soy muy de show me the data, ¿viste? Muy de mostrarme los datos y en ese sentido yo sé que Trau es súper science driven o súper respaldada por la ciencia, pero productos hay un montón, obviamente, entonces ahí es donde yo creo que hay, donde entra el diferencial que hay que mostrar de cómo, cómo ayudamos a los productores, a nuestra audiencia, a que elijan o tomen buenas decisiones basadas en datos, básicamente. ¿Qué tipo de datos podemos ir a buscar para tomar buenas decisiones? Sí, la porcicultura en México yo pienso que tiene todo para liderar nuestro país, porque precisamente hoy en día ya tenemos granjas muy tecnificadas. Tenemos granjas donde evaluamos muchas cosas y quien no tiene las instalaciones adecuadas por lo menos sabe cuánto consume de alimento, sabe cuánto le cuesta el alimento, cuántos kilos está ganando por cerdo. Entonces, como dices, al final los números es lo que manda y siempre tenemos que tener bien en cuenta cuál es nuestra ganancia de peso, cuál es nuestra conversión alimenticia, cuál es la mortalidad que tenemos, cuántos entraron a engorda, cuántos murieron, inclusive cuántos descartamos. Entonces, herramientas de este tipo precisamente nos ayudan a solventar este número. Esperamos una mejora en conversión alimenticia, esperamos un menor número de días a la engorda para el lechón
esperamos inclusive menor descarte. Te decía, hay cerdos que realmente lidian con problemas y no crecen en toda su vida, entonces los descartamos. Al final, ¿cuántos cerdos estamos descartando? Es un costo que no vemos, está muy de trasfondo, pero ahí está. Este tipo de herramientas también tiene la ventaja de que no trabajan solas, o sea, podemos juntarlas con otras herramientas como un cambio de fuente de minerales para poder enfocar más hacia minerales orgánicos que quizás nos puedan ayudar a ser todavía más eficientes o con el uso de antibióticos el día de hoy. Nuestro objetivo no es reemplazar, nuestro objetivo es potencializar. A futuro esperamos que sea un reemplazo, pero hoy actuamos en el animal. Hoy actuamos en el animal, no en el patógeno. Entonces, trabajar de la mano con esto directamente nos va a llevar a un mejor número productivo. Ese es específicamente el cómo identificar que una herramienta funciona o no. Me gustó eso que trajiste de potenciar el resultado de los antibióticos o saber cuándo reemplazar y cuándo no, ¿no? Porque obviamente uno puede trabajar en ciertas condiciones de no uso de antibióticos como productores de crecimiento cuando tiene acomodado muchísimo del resto. Ahora, si tenemos todavía quiebres de bioseguridad, convivimos con ciertas enfermedades endémicas, tenemos problemas de manejo, edades al destete muy diferentes o un spread muy grande en esos flujos animales, bueno, ahí es imposible, ahí es muy utópico pensar en eso, pero está buenísimo esto que hablas de la complementación y de la sinergia muchas veces entre aditivos. Eh, y ahí una cosa acá se usa mucho en Estados Unidos, en los congresos, uno ve todo el tiempo, no es algo muy, muy común. Es una frase muy común que dice, en Dios creemos, que acá son muy religiosos, en Dios creemos, los demás que traigan datos. Y acá, particularmente como está tan atomizada la industria y el sistema de producción tan grande, por lo general tienen sus sistemas, sus balcones experimentales donde pueden hacer pruebas, de nuevo, midiendo todo. Si no medís, es imposible encontrar resultados de nada, básicamente, pero tienen esa capacidad. ¿Cómo podemos evaluar, cuáles son tus recomendaciones básicamente para poder evaluar a campo cuando de repente no se tienen estaciones experimentales para comprobar? Hablaste de algunas medidas que son esenciales, básicamente el consumo de alimentos y ganancia de peso diaria. Eso nos ayudan a entender velocidad de crecimiento, eficiencia de conversión. ¿Y cuál es tu experiencia en relación a la industria mexicana? ¿Cómo está preparada para poder incorporar este tipo de tecnologías y poder evaluar el resultado? Claro, bueno, todo está en base a las capacidades que tenga cada porcicultor. Como bien mencionas, en México el mercado es bastante amplio, tenemos muy grandes, muy medianos y muy pequeños, hay de todo. Aquí decimos en México hay de todo en la Villa del Señor. Entonces, partiendo de esto, realmente es bastante sencillo el por lo menos iniciar con una variable, iniciar con un punto en el que puedas tú determinar de aquí cómo estoy y cómo quiero estar. Es bastante, inclusive sin instalaciones, regularmente un productor registra la fecha, si solamente se dedica a sitio 3, por ejemplo, solamente está en la parte de engorda, registra la fecha en la que recibe el lechón y registra la fecha en la que vende el lechón. Entonces de ahí podemos determinar el peso al que llegó o el peso y el que peso al que se fue. Ya por ahí sacamos un periodo de cuánto tiempo duramos en engordar, cuántos días tomamos y de ahí podemos tener la idea general de cómo ir trabajando. Solamente una variable por, por dar un número, días a la engorda. Bueno, tomamos cuándo llegó y cuándo se fue y es listo. Herramientas de este tipo o cualquier cambio que puedas hacer al manejo, cualquier cambio que puedas hacer a la alimentación, puedes compararlo contra cómo cambió ese periodo de días a la engorda, ¿no? Días de inicio a fin. Si hay una posibilidad ahí de pesar cerdos cada cierto tiempo, también te da un índice de cómo voy, si voy haciendo las cosas bien o no. Ya es tecnificarlo un poquito más. Y todavía más allá, si tienes la capacidad de esta variable con la que todos siempre estamos hablando de ella, la conversión de alimenticia, pero en ocasiones se vuelve complicado calcularla, esta cantidad de cuánto alimento, cuánto estoy consumiendo para generar un kilo de carne, realmente si puedes medirla, yo creo que te puede llevar bastante bien a saber las condiciones de tu granja. Si no lo tienes como tal, creo que es bastante sencillo el estimar costos, ¿no? Regularmente un porcicultor, por muy pequeño, pues lleva sus costos. Bueno, el alimento me salió en tanto, compré concentrado aquí, yo lo elaboré y me salió en tanto, y va haciendo sus sumas para saber cuánto come un cerdo al día.
de ahí es donde podemos ir trabajando. Otra variable que en este tipo de herramientas, como pueden ser minerales orgánicos, como puede ser un ácido orgánico o algún fitogénico más complejo como orégano, canela, etcétera, que no llegamos a medir es cuánto estoy gastando en salud, cuánto gasto en salud animal. Por lo regular, realmente vamos y le metemos un piquete de algún antibiótico y de ahí se mejora o no y seguimos, ¿no? Al final, estas herramientas también vale la pena registrar cuántos tratamientos por cerebro estoy haciendo, cuánto es el costo que tengo de ellos y si al final estas herramientas reducen este tipo de tratamientos, pues ya de ahí tenemos una variable, ¿no? Podemos determinar si gané o no en cuanto al uso de mi dinero, cuánto es el flujo que estoy teniendo por cada uno de estos tratamientos. Así es, empezar con lo mínimo, o sea, por lo menos medir lo mínimo y también, yo me acuerdo hablando con Wolfgang Peralta de AgroSuper, decía, bueno, nuestro sistema es evaluar, hacer primero una prueba en un galpón, en el caso de que sea un sistema de producción pequeño, hasta se puede hacer en un corral contra otro, etcétera, pero llegar al mínimo posible para asegurarnos que medimos lo que tenemos que medir para poder tomar buenas decisiones y después obviamente pasar a cierta escala una vez que uno tiene cierta seguridad en el producto y no solamente en el producto, en el que el producto es o aporta a la problemática que uno tiene, ¿no? Eso es importante también, pero medir es clave para estar donde estamos parados y para tomar buenas decisiones. Así que en ese sentido te agradezco ese análisis y como comentario, como recomendación que tengas para la industria, pensando en México, pero también nos escuchan en otros países. ¿Qué mensaje le querés dejar a nuestra audiencia? Bueno, mi reflexión final para la porcicultura, pienso que nuestro desafío no es solo producir, sino producir con inteligencia. No se trata de reemplazar lo que hoy hacemos, se trata de potencializar. Ese es el principal mensaje que quiero dejar. Trabajar con la biología del animal, trabajar a nuestro favor para poder ser cada vez más eficientes. Hay muchas herramientas en nuestro mercado que buscan eso, la eficiencia. Y eficiencia se va a ir algo repetitivo, pero eficiencia se escribe con E de estrategia, con E de futuro, con E de evidencia, con E de excelencia intestinal. Entonces, hay muchas compañías que hoy ofrecen servicios que te pueden ayudar. O sea, por ejemplo, variables, como lo hemos hablado ahorita, eh, hay compañías que directamente te ayudan a calcular este tipo de variables en tu granja, que te pueden medir grasa dorsal, que probablemente no, si alguien no puede hacerlo, hay quien te puede dar este servicio. Usemos todo esto para cada vez ser más eficientes. Ese es el mensaje con el que me quiero despedir de todos, de toda tu audiencia aquí en CerdoCast. Antonio, gracias por tu participación, gracias por aportarnos de tu experiencia y esperamos tenerte prontamente de nuevo en otro episodio. No, gracias a ti por generar estos espacios de conversación que aportan mucho a nuestra porcicultura y un abrazo para toda tu audiencia. Un abrazo grande.